Naruto entrenado por Kisame capítulo 10. Un nuevo día, otro día más, pero mejor, más entrenamiento, pensaba un chico rubio que estaba parado en un lago utilizando la técnica de concentrar chakra en sus pies. Tenía los ojos cerrados y estaba haciendo la posición de manos del tigre. Después de unos instantes había salido un dragón de agua de tamaño promedio que al salir terminó explotando. El chico rubio cayó de rodillas. Maldita sea, apenas puedo hacer el dragón de agua, pero no me sirve de nada si va apenas lo hago, no entiendo. Vamos, debes entrenar más si quieres poder hacerlo bien, concéntrate, no siempre todo se debe hacer con fuerza bruta, chico, había dicho un hombre que estaba sentado en la rama de un árbol viendo al chico rubio entrenar. El chico se había levantado de donde estaba. Vamos, sensei, para ti es fácil, tú lo dominas, pero bueno. Bien, entonces termina, debemos seguir con nuestro camino, ya queda poco para llegar. El chico rubio ve a su maestro JMMMMM. Bueno, entonces supongo que ya estamos, de todas formas, podremos seguir entrenando. Después empieza a caminar donde está su maestro, recoge una gabardina que había dejado abajo de un árbol para ponérsela. Aquel hombre baja de un salto de la rama para afirmar que ya se iban. Los dos empiezan a caminar para irse, dejando aquel lugar donde el chico rubio había pedido entrenar un poco. Habían acabado de salir de aquel lugar y aquel chico estaba dudoso. Y entonces, sensei, cuando nos reunamos con aquella persona, ¿cuál será nuestro objetivo? JMMMMM. Ahora no tocaría apresurarnos, Naruto, ya veremos qué haremos, pero por ahora solo sigamos nuestro camino. Los dos ya habían caminado por un buen tiempo, habían llegado a lo que parecía ser un pequeño pueblo. Los dos decidieron descansar en una pequeña tienda que habían visto que estaba en la entrada de aquel pequeño pueblo. Naruto no había pedido nada más que un agua, e igual que su maestro. JMMMMM. Qué aburrimiento, la verdad, desde que nos encontramos con ello no ha pasado nada, dijo Naruto con un tono de aburrimiento en su voz. Cálmate, dijo su maestro, después tendremos tiempo para eso, Naruto, por ahora ya sabes. Bueno, entonces bajó de un momento a otro la voz y dijo, deberíamos esperar hasta la noche, no podemos vernos con él en el día. Naruto y su maestro esperaron a que se hiciera de noche. Fue una larga espera y un poco de sospecha para algunos aldeanos, que dos desconocidos llegaran así como así y se fueran de la nada. Después de que ellos se fueran, subieron unas cuantas escaleras, que estaba unos minutos alejado del pueblo, subieron por unos cuantos minutos también donde había un templo, al parecer en ruinas. JMMMM. Al parecer hubo un buen desastre acá, dijo Naruto, mirando aquel templo y tocando un escombro. Una voz se había escuchado desde la oscuridad. Eso pasó hace mucho tiempo, ya casi nadie recuerda aquella historia de lo que había pasado aquí, y los nombres, las personas que habían defendido este templo también fueron olvidados. Naruto rápidamente volteó mirando de dónde provenía aquella voz. Lo único que alcanzó a ver fueron unos ojos rojos. Bueno, al parecer tengo tiempo de contarles un poco esa historia. JMMMMM, dijo aquella voz sin moverse de aquel lugar. Eso fue hace mucho tiempo. En este mismo lugar hubieron grandes ninjas antes de que vieras este pueblo como es ahora. Todo esto fue una zona de guerra donde muchos ninjas murieron solo por seguir órdenes de sus superiores, ni sabían qué iba a pasar o cómo iba a acabar todo esto en una noche cualquiera. Varios ninjas habían desertado de sus grupos de un momento a otro, mientras les encargaban misiones aprovecharon ese momento para escapar de alguna forma en su campamento. Después de unos cuantos minutos de su deserción, alguien les había contado lo que había sucedido entonces en aquellos dos campamentos. El enemigo y el aliado habían salido en búsqueda de aquellos desertores, buscaron por varios minutos hasta que los habían encontrado.
la verdad habían 6 personajes divididos 3 y 3 enemigo y aliado. Se habían encontrado en un momento que los habían encerrado en un lugar, no sabían qué hacer ni sabían si iban a sobrevivir. Tenían órdenes de ejecutar a los desertores. En un momento se vio como si los demás se hubieran aliado para ejecutarlos a los 6 de alguna forma. Habían puesto resistencia ayudándose mutuamente para acabar a sus verdugos en unos cuantos minutos. Después de haber sobrevivido a tal ataque, decidieron ir en ese pequeño grupo, alejándose de todo eso. Sus días pasaron como si nada, aprendiendo a convivir unos con otros. Extrañamente ya nadie los seguía. Bueno, pero al seguir conviviendo unos con otros algunas veces, compartían cosas de su vida, aprendiendo que algunos habían llegado ahí por una misma razón. Después de unos varios años la Segunda Guerra Ninja había acabado. En todos esos momentos de alguna forma aquellos 6 personajes habían sobrevivido. Después de todo ese tiempo se habían hecho compañeros, habían encontrado un lugar, un templo, estaba deshabitado, se habían quedado allí en aquel lugar durante esos años. También construyeron un pueblo pequeño, todo era pacífico. En un momento había llegado una persona sospechosa a aquel pueblo, fue directamente al templo. Había llegado, buscándolos a ellos 6. La verdad, habían hablado de algo, aún no se sabe qué fue o de qué trataba. Algunas personas los visitaban mucho, alguna que otra escuchó aquella conversación, solo tenían una cara de miedo. Aquella misma noche aquella persona sospechosa había ido al templo en silencio y había asesinado a cada uno. Aunque uno había quedado vivo, lo había estado esperando pacíficamente en la sala de aquel templo. Sabía que aquella persona había asesinado a sus compañeros de una forma despiadada, lo sabía, pero no podía hacer nada al respecto. Aquella persona, que aún se desconocía quién era o su rostro, intento de asesinar a el último que quedaba. Él no se había dejado, quería vengar a sus compañeros. Una larga pelea y habían destruido aquel templo, derrumbándose. Al final solo había ganado uno. Después de eso terminó de destruir el templo y esa misma noche se fue. Las personas que estaban abajo en el pueblo solo veían aquel pueblo destruido y en llamas, pero sin la persona que lo había causado, ni nada, y los 6 que los cuidaban habían muerto. Y ese es el final de aquella historia. Termino de contar aquella voz. El chico rubio había volteado a mirar aquel templo, pensando de aquella historia acabada de contar. Kisame, que estaba cerca sentado en una piedra solo, había escuchado sin quitar su rostro habitual para después decir: le dejaste una buena historia al niño y una buena moraleja para ser una historia real. Después de todo, dijo Kisame viendo aquellos ojos. Al parecer aún tiene mucho que aprender, dijo aquella voz, para salir de aquel lugar donde la luz de la luna mostraba su capa de Akatsuki al final, dejando ver su rostro con 2 mechones sobresaliendo de su rostro y aquellos ojos rojos color sangre con 3 tomoes incitando el Sharingan. Hola Naruto.